Hace 1800 millones de años, un nuevo tipo de células aparecieron sobre nuestro planeta, las células eucariotas, mucho más complejas que las existentes hasta ese momento. Tan complejas que iban a posibilitar la formación a posteriori de organismos pluricelulares, como por ejemplo nosotros. Por ese entonces, 17 reactores nucleares funcionaban en lo que ahora es Gabón, África del Oeste. Uno se preguntaría, ¿eran tan inteligentes las células eucariotas como para haber construido esos reactores nucleares? ¿No habrá alguna otra explicación? Extraterrestres. No nos apresuremos, no seamos apresurados en la especulación. Resulta que por ese entonces había uranio naturalmente enriquecido. En junio de 1972 se descubrió que en las minas de uranio de Oklo, en Gabón, había mucho menos uranio 235 que el que se encuentra naturalmente. Y eso significaba que hubo alguna reacción nuclear controlada, como las que ocurren en los reactores nucleares fabricados por el hombre. Ahora bien, alguno de ustedes sabrá que los reactores nucleares necesitan algo que se llama moderador, que es básicamente agua. Y adivinen qué, descubrieron los investigadores que en esa época, estamos hablando 1500 millones de años antes de que aparecieran los dinosaurios, esas minas de uranio estaban naturalmente sumergidas en agua. Conclusión, funcionaron, y además durante 100.000 años, reactores nucleares naturales. Esto no termina acá. Resulta que ustedes saben que hay muchos desechos radioactivos en toda central nuclear y tienen abundancias muy específicas. Estas abundancias dependen de las energías nucleares de esos elementos. Un físico ruso llamado Alexander Slater se dio cuenta que, como estas energías nucleares dependen muy delicadamente de algunas constantes fundamentales, significaba que estas constantes variaron en menos de una parte en 1000 millones. Las leyes fundamentales de la física, tal cual las conocemos hoy, dependen de poco más de 25 de esas constantes fundamentales. Este descubrimiento nos está indicando que las leyes de la naturaleza fueron y son básicamente las mismas en la última mitad de la vida de nuestro planeta. Cuando era chico, mi papá me hablaba mucho de que en la vida es importante tener propósitos. A veces mencionaba la palabra logros, pero más que nada hablaba de propósitos. En mis 52 años de vida tuve muchos propósitos, algún que otro logro, por supuesto que mucho menos que los propósitos que tuve. A los 8 años empecé a estudiar piano. Alrededor de los 14 años empecé a componer y poco tiempo después empecé a estudiar composición y orquestación. Me gustaba mucho la música, pero también me gustaba mucho la astronomía, las leyes de la naturaleza, y a los 18 años decidí que iba a estudiar física y que iba a hacer esa mi principal actividad. De todas maneras, nunca dejé de tocar el piano ni de componer. Allá por el año 90 presenté mi tesis doctoral y tuve que analizar fenómenos muy diferentes. Tuve que analizar la rotación de la Luna alrededor de la Tierra en los últimos millones de años. Tuve que analizar el decaimiento de elementos radiactivos, el funcionamiento de reactores nucleares y también los anillos de crecimiento de bivalvos. Y además todo eso usarlo para determinar si las leyes fundamentales de la física varían o no. Esa interdisciplinariedad de mi tesis iba a ser un poco un anticipo de lo que iba a ser mi vida, asignada por la diversidad. De todas maneras, en mayor o menor medida, la vida de todos está asignada por la diversidad. Luego, decisiones propias y de la vida hicieron que tuviera que ingresar al mundo empresario. El mismo día que yo estaba entregando la tesis doctoral en La Plata, en la Universidad Nacional, mi padre sufría una ACV en Mar del Plata, con lo cual a los pocos días de ese momento me encontré siendo parte del directorio ejecutivo de una conocida empresa de alfajores marplatense.
Y eso duró unos 8 años, hasta que en el año 1998 decidimos, los que éramos socios en ese momento, vender la empresa. Un par de años después, y con la ayuda de mi madre, decidí construir un museo en donde reuniera los 30.000 caracoles que mi padre había reunido en vida, ya para ese entonces mi padre había fallecido, a lo cual le agregué acuarios con peces de nuestros mares, una sala de arte contemporáneo, un auditorio para dictar conferencias, para que hubiera también recitales de música de todo tipo. En resumen, algo así como un centro cultural. Y no fue para siempre. Duró 12 años. Entonces yo me pregunto, y me pregunté en ese momento, ¿nada de lo que hice duró? ¿Fui un tiro al aire? El tema es que las obras del ser humano no son para siempre. Entonces, o te sientes parte de la humanidad, te comprometes con el ser humano, sos consciente de la finitud no solamente de las obras que terminás, de las que no terminás, porque nada de lo material es para siempre. O bien te perdés lo mejor de vos mismo, que es tu humanidad. Entonces yo elegí la primera opción, o sea, elegí comprometerme con la humanidad. Hay una relación estrecha entre el carácter multitemporal del ser humano, porque está, y esa diversidad que hace un rato les dije que signa todas nuestras vidas. A veces nos dicen carpe diem, haz que el día cuente. Otras nos dicen, podés comprar un electrodoméstico en 12 o 18 cuotas. Otras nos dicen, vos podés acceder a una hipoteca a 15 años. La pregunta es, ¿en qué quedamos? La respuesta es, quedamos en todo, porque somos seres multitemporales. Entonces yo estoy orgulloso de lo que empecé, de lo que terminé, de lo que no terminé, pero aunque sea sirvió para que alguien sintiera un momento grato en algún momento de sus vidas. Maravilloso Franz Schubert, aquel compositor austríaco, una de cuyas obras más famosas es la Sinfonía Inconclusa, la número 8. Una sinfonía con 2 movimientos en lugar de 4. No la terminó, se quedó en el segundo. Bosquejó el tercero, pero no mucho más. Hoy en día todos los que nos gusta escuchar esa sinfonía la pensamos como una obra terminada. Una obra inconclusa terminada. Es que nuestra vida es así. Recuerdo una vez que tuve la oportunidad de ir a un concierto en donde dirigía el Daniel Barenboim, que por distintos motivos se ejecutó inicialmente el himno nacional argentino. Y luego habló al público y mencionando una de las estrofas de nuestro himno, él dijo, no es verdad que los laureles son eternos. Por los laureles tenemos que luchar todos los días. Y yo diría, si queremos usar a los laureles de colchón, no nos acostemos sobre ellos. Pero para rescatar la sabiduría de nuestro himno nacional argentino, digamos que en algún sentido es verdad. Porque nada de lo que hacemos en el pasado, nadie nos lo puede quitar. Nada ni nadie nos lo puede quitar. Porque el pasado es sólido. Algunos hoy en día dicen que el presente es líquido. Y el futuro posiblemente no existe, al menos hasta que el líquido presente lo transforma en pasado sólido. Somos seres multitemporales. Y todos tenemos en el fondo vocación de renacentista, al igual que Leonardo da Vinci. Piensen, por ejemplo, en la persona con un trabajo estable, el más estable que se les pueda ocurrir, que llega a la noche a su casa y probablemente encuentra a su pareja con la cual charla de las cosas que pasaron ese día. Novedades domésticas, políticas, nacionales e internacionales. De repente por ahí hay un niño corriendo que quiere contar las novedades del colegio. Esa persona tiene diferentes intereses, por más estable que sea. El tema es que la libertad, la diversidad y la creatividad del hombre son valores estrechamente relacionados. Me tomó muchos años darme cuenta que no me debo avergonzar el disfrutar de una sinfonía de Mahler, de un rock de Deep Purple, de la lectura de una novela de Milan Kundera o de una revista de historietas de superhéroes. Hay una relación muy íntima entre las distintas escalas temporales humanas y la diversidad.
Si a mí un día me despertaran a las 5 de la mañana y me preguntaran, ¿en qué andas, Pablo? Yo podía responder, mira, estaba durmiendo y mi ocupación todas las noches es la de ser durmiente. O bien podría responder, tengo un hombro contracturado y esta semana estoy haciendo un tratamiento de kinesiología y mi ocupación es la de ser paciente de un centro de kinesiología durante la primera hora de la mañana. También podía responder, estoy dictando este cuatrimestre un curso de posgrado de cosmología. Soy profesor de cosmología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. O bien podría responder, estoy acompañando en el crecimiento a mis 5 hijos en sus diferentes etapas de la vida. Soy padre de 5 hijos. ¿Cuál de todas esas respuestas es más verdadera? Todas. El tema es que somos seres multitemporales. Y no hay que tenerle miedo a lo desconocido dentro de nosotros. Y esto está relacionado con la posibilidad de descubrirnos cómo, improvisando. Una de mis actividades favoritas justamente es la de improvisar en el piano y de hecho, muchas de mis composiciones favoritas surgieron como improvisaciones. Entonces yo me pregunto, ¿de dónde salieron esas melodías? Por ejemplo, ese ratito que toqué el piano, el último medio minuto fue una improvisación. Por ejemplo, ¿de dónde salieron esas melodías? Respuesta, del lado oscuro que hay dentro mío. Oscuro no por lo negativo, sino por lo desconocido. El tema es que todos nos deberíamos dar permiso para todos los días de nuestra vida en algún momento improvisar. Porque al improvisar en algún momento descubrimos aspectos de nosotros que no conocemos. Y con eso que logramos conocernos más. Desde hace un par de años, además de dar clases en la Facultad de Ciencias Exactas, también doy clases en la Facultad de Humanidades. Y les puedo asegurar que las discusiones que hay acerca de la naturaleza del espacio o del tiempo entre mis alumnos de Historia de la Ciencia es tan apasionante como la que hay entre mis alumnos de, por ejemplo, Relatividad General. Tanto ahora como cuando doy charlas de divulgación, como antes cuando dirigía ese Museo del Mar, una de mis principales actividades y propósitos es la de despertar la capacidad de asombro que todos tenemos y que quizá cuando vamos creciendo se nos va durmiendo, el contarles acerca de las maravillas del universo, los misterios de las leyes de la naturaleza, todo lo que no conocemos, incluso los que son o somos expertos en tal o cual área. La idea es enriquecer la ignorancia de los que me escuchan, para justamente despertarles ese asombro por el misterio de lo que nos rodea. Esa es la idea. Porque además, eso representa algo así como un cóctel de pasión y de humildad. Y hablando de diversidad una vez más, es importante respetar al otro en su diversidad, desde el conocimiento de nuestra propia diversidad. No quiero compararme ni con Einstein, ni con Beethoven, ni con la Madre Teresa. No. Voy a ser mucho más pedante. Voy a probar de compararlos a ellos conmigo. Y me doy cuenta de que fueron seres humanos finitos, con defectos y virtudes. Uno no pudo encontrar la gran teoría unificada de la física. El otro no pudo terminar su 10ª sinfonía. Y la tercera seguramente dejó 1000 ancianos sin asistir. Y seguramente todos ellos 3 tuvieron sueños que no conocemos y que no pudieron cumplir. Pero eso los hace mucho más gigantes, porque fueron seres humanos, al igual que vos o que yo. Entonces les digo, si queremos hacer de este un mundo mejor, es fundamental respetar la diversidad del otro. Y el primer paso para eso es conocer, aceptar y disfrutar la diversidad de uno mismo. Gracias.